Hola, muy buenas, aquí estamos en otro vídeo del sótano de las matemáticas. En el anterior vídeo vimos lo que eran las rectas en el espacio y vimos cómo pasar de una ecuación a otra. En este vídeo vamos a ver los planos en el espacio. Podemos determinar un plano en el espacio de dos maneras distintas. La primera es a partir de un punto y dos vectores directores, es decir, de dos vectores que estén incluidos en ese plano, como vemos ahí en la gráfica de la izquierda. La segunda es a partir de un punto y de su vector normal, es decir, del vector perpendicular al plano en todos sus puntos, como vemos ahí en la gráfica de la derecha. Al igual que en la recta, podemos determinar el plano con distintos tipos de ecuaciones. Vamos a ver cuáles son. La primera es la ecuación vectorial, o sea, un plano que pasa por el punto x' y z' con vectores directores u, el cual es uv, y el vector v, que es u', v' y w'. Estos dos vectores directores son los que están incluidos en el plano. Pues bien, esta ecuación vectorial viene dada por x y z, que es igual al punto que tenemos, más un cierto t por el primer vector, más un cierto s por el segundo vector. La diferencia con la recta es que ahora aparece otro parámetro, el cual vamos a llamar s, multiplicando al segundo vector. Las ecuaciones paramétricas para ese mismo punto y vectores directores son esas que vemos ahí. Es decir, la componente x va a ser igual a la x' de nuestro punto más t por u, es decir, más t por la primera componente de nuestro primer vector, más s por u', que es la primera componente de nuestro segundo vector por esa s. Para la y la z va a ser igual, pero con cada segunda componente de cada vector y punto. Tendríamos que y es igual a y' más t por v más s por v'. Y z, es decir, la componente z, es igual a z' más t por w más s por w'. Como veis, es muy parecido a las ecuaciones paramétricas de la recta, aunque la recta nada más que entraba en juego esa t. En las paramétricas del plano vemos que entra en juego también una cierta s. Las ecuaciones implícitas del plano ya vienen por el vector normal, es decir, nos vamos a la segunda gráfica que teníamos antes. Este vector normal recordamos que era el perpendicular al plano en todos sus puntos. La ecuación viene dada de esa manera que vemos ahí. AX más BY más CZ más D igual a 0. Esa A, B y C son las componentes del vector perpendicular al plano, que es el vector ABC. Y esa D que tenemos al final se determina gracias a un punto que esté en ese plano. Vamos a ver ahora cómo pasamos de unas a otras. Pues bien, si tenemos ahí ese punto que vemos ahí, el 1, menos 2, 3, y los vectores directores, los cuales son el 1, 2, 4 y el menos 5, 4, 2. Para la ecuación vectorial del plano, vamos a verlo, teníamos que eran todos los puntos x y z del espacio que cumpliesen esto de aquí, es decir, el primero el punto, el cual es 1, menos 2, 3, más un cierto parámetro t, por el primer vector, que es el 1, 2, 4, más un cierto s, por ese vector v, menos 5, 4, 2. Para las paramétricas, simplemente vamos a igualar cada componente de esos vectores. Es decir, primero igualamos la x igual a ese 1 que vemos ahí, más t por 1, es decir, más t, más s por menos 5, menos 5s. La y, vamos a ver cuál es, serían ya las segundas componentes. El punto, su segunda componente es un menos 2. Y ahora tenemos más t por 2, más 2t. Y ahora tenemos s por 4, es decir, más 4s. Y ahora nuestra z ya son las terceras componentes, es decir, z igual a 3 más esta t por el 4 más 4t más 2 por s. Y ya tendríamos aquí las ecuaciones paramétricas. Vamos a ver ahora las implícitas. Para las implícitas hay dos maneras. Vamos a ver la más común que se suele usar,
vamos a tener que formar un determinante. Vamos a ver que va en cada fila. Van a ser 3 filas y 3 columnas. En la primera fila va a ir x menos el punto, es decir, menos la primera componente del punto, que era 1. A la derecha vamos a poner y menos el punto, es decir, tendríamos y menos menos 2, pues y más 2. Y en la tercera, z menos el punto, z menos 3. Esa va a ser la primera fila. En la segunda y la tercera fila vamos a poner los dos vectores que teníamos. El primero era el 1, 2, 4, que era el vector u. Y en la tercera fila el vector v, menos 5, 4, 2. Y este determinante lo igualamos a 0. Pues esto sería x menos 1 por el determinante que se forma al tachar su fila y columna, 4, 4, 2, menos la segunda componente de la primera fila, que es y más 2, con su determinante asociado al tachar fila y columna, sería el 1, 4, menos 5, 2, más la última componente de la primera fila, con su determinante asociado al tachar fila y columna. 1, 2, menos 5, 4. Y esto, como vemos arriba, está igualado a 0. Seguimos por aquí. Vamos a tener que este determinante de aquí va a ser 2 por 2, 4, 4 menos 4 por 4 sería 4 menos 16, que es menos 12. Pues menos 12 por x menos 1. Este que tenemos aquí va a ser 1 por 2, 2, menos menos 20, como vemos ahí. Pues sería 2 más 20, que es 22. Y ese 22 va con un menos que tenemos aquí. Así que menos 22 por i más 2. Y ahora este que tenemos a la derecha sería 4 menos menos 10. Es decir, 4 más 10, que es 14. Ya tenemos ahí esa ecuación. Vamos a agrupar términos. Tendríamos menos 12x. Con la y vamos a tener menos 22y. Y con la z más 14z. Nuestro término independiente aquí va a ser menos 12 por menos 1, que es 12. Ahí vamos a tener menos 22 por 2, que es menos 44. Y aquí 14 por menos 3, que es menos 42. Lo cual nos da menos 74. Pues esta va a ser la ecuación implícita de nuestro plano. Nosotros ya dijimos que para conseguir un plano necesitamos un punto y dos vectores directores o un punto y su vector normal. Pues bien, nosotros podemos adivinar ya su vector normal antes de hacer este determinante. Como los vectores directores están incluidos en ese plano que buscamos, su vector normal va a ser el vector perpendicular a esos dos vectores. Y recuerdo que para conseguir un vector perpendicular a dos vectores había que hacer el producto vectorial. Así que vamos a hacer el producto vectorial y JK. Si no os acordáis, lo tengo en un vídeo mío antiguo donde explico perfectamente cómo hacer el producto vectorial. En la segunda fila va a ir el primer vector director y en la tercera fila el otro vector director. Tendríamos y por, y ahora el determinante tachando fila y columna. Ahora teníamos que era menos j por su determinante tachando fila y columna, 1, 4 menos 5, 2, más k por el que nos queda al tachar su fila y columna, 1, 2 menos 5, 4. Esto de aquí teníamos que era menos 12, así que tenemos menos 12y. Esto de aquí, con este menos delante, teníamos que era menos 22. Y este de aquí, teníamos que era 14. Así que el vector normal a ese plano
Ya tenemos que es el menos 12, menos 22, 14. Ya tenemos ese vector normal. A partir del vector normal, la forma de hacer el plano es ponerlo de esta manera. Nos vamos a las implícitas directamente. Menos 12 es la primera componente por la X, menos 22 por la Y, más 14 por la Z, y ahora nos quedaba aquí la D, más D igual a 0. Como ya vimos al principio del vídeo, para conseguir esa D necesitamos un punto del plano. Como nos dan el punto, ya nosotros el punto teníamos que era el 1 menos 2, 3. Así que si sustituimos ese punto que teníamos en esta ecuación, vamos a ver cuánto nos da. Menos 12 por, la primera componente del punto era 1, lo dejamos tal como está. Menos 22 por la segunda componente del punto, que era menos 2. Más 14 por la tercera componente del punto, que era 3. Más D igual a 0. Tendríamos menos 12, menos 22 por menos 2, que es 44, más 14 por 3, 14 por 3 tenemos que es 42, más D igual a 0. De aquí tenemos que menos 12 más 44 más 42 va a ser 74. 74 más D igual a 0. Y de aquí ya sacamos que nuestra D es menos 74. Y ya llegamos a la misma ecuación que nos daba si lo hubiésemos hecho de la otra manera, que es la que tenemos aquí arriba subrayada. Menos 12x menos 22y más 14z menos 74 igual a 0. Así que ya tenemos aquí las dos formas de conseguir la ecuación implícita del plano. Vamos a ver cómo pasamos de esa ecuación implícita hacia atrás. Pues bien, si tenemos que esta es la ecuación implícita, vamos a ver cómo conseguimos las paramétricas y la ecuación vectorial. Para las paramétricas pasa algo muy parecido a con la recta. Cuando teníamos la recta en su forma implícita, es decir, con esas dos ecuaciones, las cuales eran dos planos que se cortaban, teníamos que resolver ese sistema. Aquí tenemos un sistema con tres incógnitas y con una sola ecuación. Como ya vimos en el anterior vídeo y en otros vídeos, si hacemos el número de incógnitas menos las ecuaciones independientes que hay ahí, nos va a dar dos parámetros, es decir, la solución va a estar en función de dos parámetros. Así que tenemos que despejar uno de ellos y ponerlo en función de los otros dos. Por ejemplo, vamos a despejar la x. Y tendríamos menos 12x, va a ser igual, y ahora pasamos todo a la derecha. 22y menos 14z más 74. Y ahora si despejamos la x totalmente, nos va a dar menos 22 entre 12 por y, más 14 entre 12 por z, menos 74 entre 12, que es el término independiente. Como ya hemos despejado todas las que podíamos, como ya vimos en otros vídeos, ponemos las que nos faltan de esta manera. Y ahora tenemos que llamar a las dos incógnitas que estaban iguales a sí mismas, cada una de una manera. Por ejemplo, a la y la vamos a llamar lambda y a la z la vamos a llamar mu. Con lo cual nuestra x va a quedar menos 22 partido de 12 por lambda, que es la y, más 14 partido de 12 por mu, que es nuestra z, menos 74 partido de 12. Y ya tendríamos aquí las ecuaciones paramétricas de nuestro plano. Vamos a pasarla a su forma vectorial. Su forma vectorial era poner x y z igual al punto que nos sale en esta solución que habíamos visto, la x, la parte independiente es la componente del punto, menos 74 partido de 12. En nuestra y vemos que no hay parte independiente, con lo cual va a ser 0. Y en nuestra z pasa lo mismo, no hay parte independiente, así que va a ser 0. Más lambda, y ahora vamos a ver dónde aparece lambda. Lambda aparece aquí en la x,
con un menos 22 partido de 12. Pues ponemos menos 22 partido de 12. En la Y aparece un 1 al lado del lambda, así que ponemos un 1. Y en la Z no aparece lambda, así que ponemos un 0. Más. Y ahora nos falta mu. Mu por, si miramos a la X, hay un 14 partido de 12. Si miramos ahora nuestra Y, no hay mu, con lo cual ponemos un 0. Y si miramos ahora nuestra Z, hay un mu, es decir, hay un 1 con mu. Así que ya tenemos nuestro plano en nuestra ecuación vectorial. Vamos a fijarnos en algo muy importante. Esta ecuación vectorial no es única, igual que las paramétricas. Por un plano pasan infinitos vectores directores, con lo cual, al hacer esta ecuación vectorial nos aparecen distintos vectores y por supuesto un punto distinto. Cuando lo hacíamos en la recta, es verdad que en la recta sí nos tenía que aparecer ese vector que buscábamos o por lo menos uno proporcional. Hemos aprendido en este vídeo a ver qué nos hace falta para conseguir un plano y también hemos aprendido a pasar de unas ecuaciones a otras, ya que nos va a resultar útil usar unas u otras, depende del contexto. En el próximo vídeo vamos a ver las posiciones relativas que pueda haber. Vamos a ver las posiciones relativas entre recta y plano, entre recta y recta y entre plano y plano. Así que estaros pendientes, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.